Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Segunda de Reyes, el capítulo 1. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. En Samaria, Ocosías se cayó por la ventana de su habitación del segundo piso y quedó maltrecho. Envió mensajeros a los que había encomendado lo siguiente: vayan a consultar a Beelzebú, dios de Acarón, para saber si sobreviviré a este accidente. Entonces un ángel de Yahvé dijo a Elías, del pueblo de Tisbe: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿por qué van ustedes a consultar a Beelzebú, dios de Acrón? ¿Será porque no hay Dios en Israel? Escuchen, pues, esta palabra de Yahvé: de la cama donde te acostaste no te levantarás, sino que ahí morirás. Y Elías se fue. Los mensajeros regresaron donde Ocosías, y éste les dijo: ¿cómo es que han vuelto tan rápido? Le respondieron: nos salió al paso un hombre que nos dijo: vuelvan al rey que los envió y díganle de parte de Yahvé: ¿por qué envías a consultar a Beelzebú, dios de Acarón? ¿Será porque no hay Dios en Israel? Por eso, de la cama donde te acostaste no te levantarás, sino que ahí morirás. El rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que le salió al paso y les dijo esas palabras? Ellos respondieron: el hombre iba vestido con un manto de pelo y con una faja de pelo ceñida a su cintura. El rey dijo: es Elías, del pueblo de Tisbe. Ocosías envió un jefe de 50, que subió con sus 50 hombres para buscarlo. Elías estaba sentado en la cumbre del cerro. El jefe le dijo: hombre de Dios, el rey manda que bajes. Respondió Elías al jefe de los 50 hombres: si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus hombres. Bajó fuego del cielo y los devoró a todos. El rey volvió a mandar otro jefe de 50, que subió con sus 50 hombres y dijo: hombre de Dios, el rey dice que te apresures a bajar. Respondió Elías: si soy hombre de Dios, que baje el fuego del cielo
y te devore a ti y a tus hombres. Bajó fuego del cielo y los devoró a todos. Volvió el rey a enviarle un tercer jefe con 50 hombres. Este, al llegar, cayó de rodillas ante Elías y le dirigió estas palabras: Hombre de Dios, te ruego que me perdones, así como a mis 50 hombres. Todos somos siervos tuyos. Ya sé que bajó 2 veces fuego del cielo y ha consumido a los 50 hombres con sus jefes. Ahora, pues, dígnate perdonarme la vida. Entonces el ángel de Yahvé dijo a Elías: Baja con él y no lo temas. Se levantó, pues, y bajó con él donde el rey, al que dijo: Escucha esta palabra de Yahvé, porque enviaste mensajeros para consultar a Belzabú, dios de Acarón. Por eso, de la cama donde te acostaste no te levantarás, ahí morirás. Murió en efecto, según lo había dicho Yahvé por boca de Elías, y, debido a que no tenía hijos, su hermano Jorán reinó en su lugar, en el año segundo de Jorán, hijo de Josafá, rey de Judá. Lo demás referente a Ocosías, lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la palabra que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios a nosotros para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Hoy Dios nos habla y nos dice que tú y yo realmente tenemos al verdadero Dios, y nos vuelve a manifestar al Dios que todo lo puede. Y en la lectura de hoy, también Dios nos menciona y nos dice lo que a Él realmente no le agrada que hagan sus siervos o sus hijos, o aquellas personas que realmente están sirviendo a Dios, así como tú y yo servimos realmente a Dios. Hoy, por medio de esta lectura, Dios nos está diciendo qué es lo que no le gusta en el personaje que hoy Dios nos habla, que es Ocosías, que era un rey de Samaria. Nos platica y nos dice lo que hizo ese personaje y que a Dios no le gustó. Y Dios quiere que tú y yo no hagamos eso que a Él no le agrada. Acuérdate que tú y yo estamos para servir a nuestro Padre Dios Yahvé y para agradar solo a nuestro Padre Dios Yahvé. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué voy con esto? A que Dios se revela ante nosotros como es Él. Dios se revela ante nosotros diciéndonos qué es lo que no le gusta a Él para que no lo hagamos, hermanos. Porque Dios quiere que realmente tú y yo conozcamos realmente a Dios, que conozcamos realmente lo que a Dios le gusta que hagamos y lo que a Dios no le gusta que hagamos, con la intención de que
tú y yo hagamos nomás lo que le agrada a Dios y que no hagamos lo que no le agrada a Dios, sabiendo que eso es lo que no le agrada a Dios, para que no lo hagamos. Fíjate, en aquella ocasión platica la historia de la lectura que leímos, que Ocosías, aquel personaje que conocía a Dios, que sabía que existía Dios, el Dios de Israel, o sea, Yahvé. Sabía él que existía y lo conocía. Y también, como ahorita en la actualidad, que hay muchos otros dioses que la gente ha puesto en el mundo como dioses, pero que al final de cuentas no son dioses. Y entonces cae Ocosías en el error, en un grave error que le cuesta la vida. Fíjate a qué extremos llegó la situación de Ocosías, ese personaje que conocía a Dios. El error que cometió le costó la vida. Y es lo que hoy Dios nos menciona y nos dice, de lo que no le gusta, para que no lo hagamos. Porque Ocosías hizo lo que a Dios, lo que a Yahvé no le gusta. Y eso que hizo realmente le costó la vida. Y Yahvé se lo manda a decir por medio del profeta Isaías. Y le dice por qué le va a costar la vida. Y cuál es la razón y el motivo. Y eso nos lo narra a mí y a ti en la actualidad, para que sepamos realmente las cosas que a Dios no le agradan, para que no las hagamos, hermano, sino que hagamos las cosas que realmente a Dios le agradan. Ese es el Dios que nosotros tenemos, nuestro Padre y Dios Yahvé, el Dios que nos ama y que nos dice las cosas que realmente tenemos que hacer y nos dice las cosas que realmente no tenemos que hacer, para que tú y yo sepamos, hermanos. Pero fíjate lo que aconteció con este personaje. Pon mucha atención. El error que cometió este personaje le costó la vida. Fue un error, una cosa que hizo que a Dios no le agrada. Que te quede bien claro. Lo que ocurrió en esta lectura que Dios hoy nos habla es algo que a Dios no le agrada que haga ninguno de sus hijos, ni nadie aquel que realmente está sirviendo a Dios y que conoce y sabe de Dios, hermano. Y ahí entramos tú y yo. Como te acabé de decir, en aquel entonces este personaje de Ocosías conocía de Yahvé, conocía de nuestro Padre y Dios Yahvé, sabía lo que había hecho con el pueblo de Israel y todo lo que había estado aconteciendo en la historia del pueblo de Israel y los acontecimientos y lo que Dios hacía por el pueblo de Israel y cómo actuaba Dios. Ocosías lo sabía, pero también en aquel entonces como en la actualidad, la gente ponía a muchos dioses. Como ahorita en la actualidad, la gente pone muchas otras cosas para engañar a la gente y distanciar realmente a la gente de Dios. Aunque a simple vista humano, fíjate bien lo que estoy diciendo, a simple vista humano parece que todo es normal y que todo está bien, pero a la vista de Dios no está bien. Ahí es donde nosotros tenemos que estar bien atentos.
que no nos dejemos engañar por la vista del ser humano que te dice que está bien eso. No, hermano. Acuérdate que tú y yo no servimos a seres humanos, servimos al único y Dios verdadero. Y tenemos que hacer realmente lo que Dios nos dice que hagamos. Porque lo que Dios nos dice que hagamos en nuestra vida es para el propio bien de nosotros, hermanos. No de nadie más ni de Dios. El que tú hagas lo que agrade a Dios no quiere decir que es para el bien de Dios. No, hermano. Es para el bien de tu vida. Y haciendo lo que realmente le agrada a Dios, tu vida se va fortaleciendo día a día. Entonces, pon atención en la lectura y oye lo que ocurrió y lo que ocasionó la muerte de este personaje. Dice, en Samaria, Ocosías se cayó por la ventana de su habitación del segundo piso y quedó maltrecho. Ocosías sufrió un accidente y cayó al piso. Algo que nos puede ocurrir a ti y a mí en nuestra vida. Claro que sí, porque estamos en este mundo y todo nos puede pasar. No estamos extensos a que no suframos algún accidente o algo. Entonces el personaje este sufrió un accidente y quedó postrado en una cama, porque dice que quedó maltrecho. O sea, quedó perfélico, o sea, quedó sin poderse mover. Esto le pasó a este personaje de Ocosías. A mí y a ti nos puede pasar algún accidente o algo igual, pero también nos puede pasar lo que nos pasa en la vida. ¿Y qué es lo que nos pasa en la vida? Los problemas y dificultades que tú y yo enfrentamos en la vida. Aquí Dios nos habla de un accidente que tuvo este personaje, que tal vez tú y yo lo podemos tener, pero tú y yo también tenemos en esta vida muchos problemas y dificultades que se atraviesan en nuestra vida. Y ahí también entra lo que le ocurrió al personaje este. Fíjate bien, este personaje tuvo un accidente que tal vez tú y yo podemos tener algún accidente, así como lo tuvo él. Pero si no tenemos un accidente, tenemos problemas en la vida, dificultades que tenemos que resolver en nuestra vida. Este personaje tuvo ese accidente y sigue diciendo la palabra de Dios. Envió mensajeros a los que había encomendado lo siguiente. Él no se podía levantar de la cama porque no se podía mover, pero era un personaje muy importante que tenía gente a su servicio. Y él manda llamar a su gente para encomendarlos y mandarlos al siguiente lugar. Ahí es donde está el error que cometió este personaje y que Dios no quiere que tú y yo cometamos. Dice, envió mensajeros a los que había encomendado lo siguiente: vayan a consultar a Belzabú, dios de Acarón, para saber si sobreviviré a este accidente. Para saber si sobreviviré a este accidente. Ahí está el grave error que cometió Ocosías. Conociendo a Yahvé, sabiendo de nuestro Padre y Dios Yahvé, conocía la historia y los acontecimientos que habían estado aconteciendo en la historia del pueblo de Israel y lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel en todas las ocasiones que lo había liberado de diferentes circunstancias. Ocosías lo sabía perfectamente bien, hermanos. Algo que tú y yo sabemos perfectamente bien de nuestro Padre y Dios Yahvé. Pero vuelvo a decirte lo mismo.
En aquel entonces había muchos dioses que la gente mencionaba, que dice que dioses muy poderosos y muy milagrosos y que no sé qué tanto. Y como ahorita en la actualidad, cuando nos hablan de ciertos personajes que son muy milagrosos y que hacen muchos milagros y no sé cuánto desbarajuste. Así en aquel entonces había muchos dioses que la gente mencionaba y que eran muy milagrosos y que tenían el poder de curar, de sanar y liberar y todo lo que tú quieras. Como en la actualidad hay, hermanos. En la actualidad hay mucha gente que engaña a las personas diciéndole, es que mira, si vas con aquella persona o con aquel fulanito o si vas con esto o si vas para allá, es gente que es muy milagrosa y te puede ayudar. Si estás enferma te puede sanar y te puede curar. Si tienes algún problema puede ayudar a resolver. Así, hermanos, hay en la actualidad. Y hay gente que les da mucha propaganda. En la actualidad también era lo mismo. Y Ocosías cae en el grave error de que en vez de ir a consultar a nuestro Padre Dios Yahvé y decirle a Él si realmente va a sobrevivir a ese accidente, en vez de ir con nuestro Padre Dios Yahvé, va, dice la palabra de Dios, a consultar a Bersabú, el Dios de Acarón. Qué grave error cometió, hermanos. Y Dios no quiere que tú y yo cometamos esa clase de errores. Dios quiere que tú sepas que tú tienes al único y verdadero Dios que tiene el poder de sanarte, de liberarte de cualquier problema y dificultad, de purificarte y limpiarte y de darte vida eterna. Es el único Dios que tiene el poder eso, y es el único Dios que tú y yo servimos, hermanos. No nos dejemos engañar cuando estemos en una dificultad o en algún problema, que nuestra cabeza se cierre y no encontremos la manera de cómo resolver ese asunto. Y en vez de ir a acudir y dirigirnos a nuestro Padre Dios Yahvé para que nos ayude a resolver ese problema, esa dificultad, o para que nos sane de alguna enfermedad que tengamos, sea la que sea, en vez de ir con nuestro Padre Yahvé, vamos con otras personas o a otros lugares que no sean nuestro Padre Dios Yahvé, vamos a estar cometiendo el error que cometió este personaje. Fíjate lo que le costó ese grave error a Ocosías y fue la muerte. Y Yahvé se lo manda a decir por medio del profeta. Pon atención. Aquí ya nuestro Padre Yahvé nos narra el error que cometió Ocosías. Manda a llamar a sus hombres y en vez de mandar a buscar y a consultar a nuestro Padre y Dios Yahvé para ver si iba a sobrevivir de ese accidente, va y consulta a otro Dios que ni poder ni nada tiene, pero que él al estar escuchando que supuestamente ese Dios lo podía sanar y levantar de esa dificultad que tenía, él manda a su gente y le manda a decir, vayan a consultar al Bersabú, el Dios de Acarón, fíjate, el Dios de Acarón, para saber si sobreviviré a este accidente. Vayan y pregúntenle si podré sobrevivir a este accidente. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces un ángel de Yahvé, porque a los ojos de Yahvé nada se puede esconder, hermanos. Nada se puede esconder, grábatelo bien en tu cabeza. Ante los ojos de nuestro Padre Yahvé, nada podemos esconder ni ocultar. Entonces, como nuestro Padre Yahvé, Dios ve todo y escucha todo y sabe todo, Él inmediatamente dice la palabra de Dios que entonces un ángel de Yahvé dijo a Elías, del pueblo de Tisbe. Elías, ¿quién era? Elías era el profeta, el servidor de nuestro Padre y Dios Yahvé, al que la gente acudía para por medio de él preguntarle a nuestro Padre Dios Yahvé cualquier cosa que ocuparan o que necesitaran. En aquel entonces, la gente se dirigía por medio de las personas que Dios ponía al servicio del pueblo. Estoy hablando de aquel entonces y quiero hacer un pequeño paréntesis entre esas circunstancias, entre la cuestión de la lectura que estamos leyendo, que es del
del Viejo Testamento, donde la gente acudía por medio de los profetas que Dios ponía al servicio del pueblo. Si la gente o alguna persona tenía algún problema, alguna dificultad, así como lo tuvo en esta ocasión Ocosías, lo más recomendable era que siempre mandaban consultar al profeta o al servidor de nuestro Padre Dios Yahvé para preguntarle respecto al problema o la dificultad y que Dios le contestara por medio del profeta. Eso era antes. Aquí está el paréntesis que quiero hacer. En la actualidad, hermanos, en la actualidad que nos encontramos nosotros, si tú tienes un problema, una dificultad, si tú tienes una enfermedad o cualquier dificultad en tu vida, tú ya no ocupas de otra persona para consultar a nuestro Padre Dios Yahvé si es una enfermedad, para que te devuelva tu salud, si es un problema, para que te dé la sabiduría y la inteligencia para que junto de la mano de nuestro Padre Yahvé lo puedas resolver. Ahorita en la actualidad no. Ahorita en la actualidad, si tú tienes cualquier clase de problema o dificultad o enfermedad, tú puedes directamente consultar a nuestro Padre Dios Yahvé y pedirle directamente a Él. Si es una enfermedad, decirle y pedirle a Él directamente. Y Él, si tú eres una persona que tiene los ojos bien abiertos, fíjate lo que siendo, si tú eres una persona que tiene los ojos bien abiertos, te vas a dar cuenta cómo Dios te va a responder. Porque Dios nos responde cuando le preguntamos o le consultamos o le pedimos ayuda directamente a Él, hermanos. Él nos responde. Pero en veces estamos tan ciegos que no vemos cómo Dios nos responde. Pero si tú eres una persona que tiene los ojos bien abiertos y atentos, te vas a dar cuenta cómo Dios te va a responder de lo que tú le digas. Si es una enfermedad, si es un problema, si es una dificultad, sea la que sea, Él te va a responder y te va a ayudar. Pero tenemos que tener los ojos bien abiertos. Ahorita en la actualidad, nosotros tenemos ese gran privilegio de poder consultar directamente a nuestro Padre Dios Yahvé, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En el Viejo Testamento, la gente no podía consultar directamente a Dios. Tenían que ir con un profeta o con el servidor que Dios tenía en ese instante y en ese tiempo al servicio del pueblo. Iban y consultaban por medio de él. Entonces este personaje consultaba por medio a Dios y Dios le respondía al profeta y el profeta le respondía al pueblo lo que Dios había dicho. En la actualidad no. En la actualidad tú puedes dirigirte directamente a Dios para pedirle cualquier cosa que tú ocupes, sea problema, sea enfermedad o sea dificultad, hermano. Eso es algo que mucha gente le cuesta trabajo entender. Cuando tú les mencionas y dices que tú puedes dirigirte directamente a Dios, mucha gente le cuesta trabajo, pero es gente que realmente no conoce a Dios y no sabe realmente de la palabra de Dios. Pero tú y yo que conocemos y sabemos de la palabra de Dios, sabemos que si tenemos un problema, podemos dirigirnos directamente a nuestro Padre Dios Yahvé por medio de la oración. Y siempre pidiéndole por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera como en la actualidad se hace. En la actualidad del pasado, que es en la lectura que estamos leyendo, el personaje de Ocosías tenía que haberse dirigido al profeta Elías para que Elías consultara a Dios. Pero él no hizo eso. Él consultó a quién? A Belzabú, el dios de Acarón. Entonces dice la palabra de Dios:
traté de hacer este paréntesis para explicarte, hermanos, que esto se hacía así en el Viejo Testamento. En la actualidad, gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que dice que rompió la cortina del templo para que tú y yo pudiéramos entrar derechitamente a hablar con Dios. Ese es el gran privilegio que Jesucristo nos ha dejado a mí y a ti, que ya no ocupamos de nadie más para consultar a Dios, como lo hacían en el pasado el pueblo de Israel y las personas de aquel entonces. Fíjate bien, las personas de aquel entonces no podían consultar a Dios directamente. Lo tenían que hacer por medio de un profeta o por medio de un servidor de Dios que estuviera en ese momento al servicio del pueblo de Israel. En la actualidad no ocupamos de nadie para poder consultar y hablar con Dios, hermanos. Tú lo puedes hacer directamente porque es uno de los grandes regalos que Jesús nos dejó por medio de su sacrificio que hizo. Pero mucha gente le cuesta trabajo entender eso. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando tiene un problema, una dificultad? En vez de consultar directamente a Dios, se dirigen por otros medios y hacen lo que hizo este personaje. Van con otras personas, con otras identidades que a Dios no le gusta. Y menos en la actualidad, hermanos. Porque en la actualidad tenemos el grande privilegio que Jesús nos dejó, que es la comunicación directa con Dios. Y terminando diciéndole que se lo pedimos por quién, por nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, la lectura sigue diciendo: entonces un ángel de Yahvé dijo a Elías. Elías, ¿quién era? El profeta de aquel entonces, del pueblo de Tisbí. Levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles. Levántate y sube al encuentro de quienes, de los mensajeros del rey de quién, de Samaria, o sea, Ocosías, que habían mandado a consultar a Belzabú. Y diles, ¿por qué van ustedes a consultar a Belzabú, el dios de Acarón? Fíjate lo que le dice Isaías, ¿por qué van a consultar a Belzabú, el dios de Acarón? ¿Será porque no hay un Dios en Israel? O sea, ¿por qué vas a consultar a otra persona si en tu pueblo, en tu entidad donde tú estás, tienes al Dios verdadero? No ocupas que ir a otro lugar. Y eso es lo que le dice el profeta Elías a los mensajeros. ¿Para qué van a consultar a otra persona si ustedes tienen al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, a que ha hecho muchas maravillas ante los ojos de todos ustedes? Pero bueno, sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿por qué van ustedes a consultar al Belzabú, el dios de Acarón, que es a donde los había mandado el rey Ocosías? ¿Será porque no hay Dios en Israel? ¿Será que ustedes no tienen al Dios de Israel o no saben? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces les dice Elías, escuchen pues esta palabra de Yahvé, o sea, del Dios de Israel, de Yahvé, del Todopoderoso. De la cama donde te acostaste no te levantarás, sino que morirás. Y Elías se fue. Fíjate hasta dónde llegó el gran error que cometió el rey Ocosías en querer consultar al Belzabú, Dios de Acarón, en vez de consultar a Dios. Y es lo que a Dios no le gusta que nosotros hagamos. Por eso Dios le manda decir a Ocosías que él morirá y no se levantará de ahí. Porque a Dios no le gusta eso, hermanos. Y menos sabiendo que tú lo conoces, que tú sabes realmente de Dios. Ocosías sabía de Dios, conocía a Dios, sabía los acontecimientos que habían estado pasando en el pueblo de Israel desde tiempos atrás, desde la liberación de Egipto,
de cómo ayudó a Jacob, a Abraham, todos los acontecimientos que habían estado viniendo, cómo entregó la tierra donde más leche y miel al pueblo de Israel. Todo lo sabía Ocosías. Pero su error fue que en vez de consultar a Dios, a Yahvé, quería consultar a Beelzebú. Y a Dios eso no le gusta. No le gusta eso, hermanos. Y es lo que hoy Dios nos dice para que no vivamos en el error. Porque ese error que cometió Ocosías de querer ir a consultar a otro Dios que no era Yahvé, le costó la muerte. Para que tengamos mucho cuidado nosotros, hermanos. Si tú tienes alguna enfermedad, si tú tienes algún problema, una dificultad que resolver y no puedes resolver, no vayas a consultar a otras personas para que te ayuden. No cometas ese error, hermano. Consulta a nuestro Dios, al Dios que servimos, al Dios que realmente tiene el poder de ayudarte en cualquier circunstancia de tu vida. Yo te aseguro que el Dios, que el de ese Beelzebú, el Dios de Acarón, no tiene poder, no tiene nada, ni siquiera le iba a ayudar a Ocosías. Pero porque oía que la gente decía que no sé qué tanto, sepa qué tanto, cometió ese error. Así como ahorita en la actualidad nosotros oímos que mucha gente dice que ay, es que aquella persona es muy milagrosa, hace milagros y ayuda a la gente y no sé qué tantas cosas que fueron y que sanó no sé a quién y que no sé cuánto desbarajuste. No te creas, hermano, no te dejes engañar. Tú y yo tenemos al único Dios verdadero. Grábatelo en tu cabeza. Tú y yo tenemos al único Dios verdadero, Yahvé, que es al que servimos. Entonces, si tenemos un problema, una dificultad, hay que ir directamente a consultarlo con Él para que Él realmente nos ayude y podamos salir adelante, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, fíjate bien, Escuchen pues esta palabra de Yahvé. De la cama donde te acostaste no te levantarás, sino que ahí morirás. Y se fue Elías. Los mensajeros regresaron a donde Ocosías y éste les dijo, ¿cómo es que han vuelto tan rápido? Le respondieron, nos salió al paso un hombre que nos dijo, vuelvan al rey que los envió y díganle de parte de Yahvé. O sea, Ocosías al oír el nombre de Yahvé, sabía que estaban hablando del Dios de Israel. Luego supo Ocosías, cuando le nombran el nombre de Yahvé, cuando les dicen, vuelvan al rey que los envió y díganle de parte de Yahvé. ¿Por qué enviaste a consultar a Beelzebú, Dios de Acarón? Díganle por qué. ¿Por qué fue a consultar a Beelzebú, el Dios de Acarón? ¿Será porque no hay Dios en Israel? Sabiendo Ocosías que sí había un Dios y se llamaba Yahvé, y que era el Dios todopoderoso. Y sigue diciendo, por eso de la cama donde te acostaste no te levantarás, sino que ahí morirás. Le dicen los mensajeros a Ocosías que eso le manda a decir Yahvé, el Dios de Israel. Por eso de la cama donde te acostaste no te levantarás, sino que ahí morirás. El rey les preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al paso y les dijo esas palabras? Ellos le respondieron, el hombre iba vestido con un manto de pelo y una faja de piel ceñida a su cintura. El rey dijo, es Elías, del pueblo de Tisbín. Ocosías sabía quién era Elías. Sabía que Elías era el profeta, el siervo del Dios de Israel, el siervo de Yahvé. Elías era la persona que escuchaba al pueblo lo que le iban a decir a Yahvé, y Elías comentaba a Yahvé, y Yahvé respondía por medio de Elías al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía dirigirse directamente a Dios, como ahorita en la actualidad tú y yo tenemos.
Hoy en la actualidad tú y yo podemos dirigirnos directamente a Dios. En aquel entonces el pueblo de Israel ni ninguna persona de aquellos entonces reyes no podían dirigirse directamente a Dios. Tenían que buscar al profeta o al servidor de Dios para consultarlo por medio de él a Dios, y Dios respondía por medio de él y les decía. Por eso luego supo Ecosías que era Elías, y sabía quién era Elías, sabía que era el profeta, el siervo de Dios, al que tenía que haber ido a consultar, en vez de haber ido a consultar a quién, a Belsabú, que fue al que mandó a consultar. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces cuando Ecosías supo que era Elías del pueblo de Telbis, ahora sí, lo manda a traer para consultarle directamente a él, pero ya era demasiado tarde. O sea, ya había cometido el error que no tenía que haber cometido, hermanos. Y Dios ya había dictado la sentencia que le iba a ocurrir, y era su muerte. Y eso Dios no se lo perdonó. Por eso también Pablo, en las cartas que manda, él dice en una de sus cartas que hay pecados que no se perdonan. O sea, hay pecados que son pecados de muerte, y esos pecados no se perdonan, hermano. Y Jesús dijo que la mayoría de nuestros pecados podrían ser perdonados, pero el ofender al Espíritu Santo no sería perdonado. Y este pecado que cometió Ocosías en aquel entonces, de consultar a Belsabú en vez de consultar a Yahvé, fue un pecado que Dios no le perdonó y le sentenció la pena de muerte. Fue un pecado que Dios no dejó pasar por alto, hermanos, porque a Dios no le gusta que tú lo hagas menos. A Dios no le agrada eso, hermanos, porque la palabra dice que tenemos un Dios que es muy celoso. Así lo dice la palabra de Dios, hermano, en serio. Dios es muy celoso, y Dios no le gusta que tú lo hagas menos por otra persona, que tú lo subajes por otra persona que no tiene ni el poder ni nada, hermano. Y esto fue lo que hizo Ocosías, y es lo que hoy Dios nos narra y no quiere que tú y yo hagamos. Fíjate bien, Entonces dice la palabra de Dios. Entonces Ocosías envió a un jefe de 50 que subió con sus 50 hombres para buscarlo. Elías estaba sentado en la cumbre del cerro. El jefe dijo: hombre de Dios, el rey manda que bajes. O sea, el rey ya lo manda a buscar para consultar por medio de él si realmente se iba a levantar o no. Pero Yahvé ya le había mandado decir por medio de Elías y de los que él mandó que él iba a morir, que él no le iba a perdonar ese error que cometió de hacerlo menos ante una persona, ante algo que no tiene poder, ante algo que no sirve para nada. Fíjate el grave error que cometió. Bajó a Dios hasta abajo para querer poner por encima de todo a un Dios que supuestamente tenía poder y que no tiene nada. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros, en vez de consultar a nuestro Padre Dios Yahvé, que tiene el poder para ayudarnos, no lo consultamos y consultamos otras cosas. Hacemos esto, bajamos a Dios hasta el piso y queremos subir a otras personas que ni siquiera poder ni nada tienen. Y eso a Dios no le agrada. Porque vuelvo a decirte, dice la palabra de Dios que tenemos un Dios que es muy celoso. Entonces Ocosías, cuando supo que era Elías y que era el profeta, el siervo de Dios de Israel, entonces ya lo manda a llamar. Y lo manda a llamar 3 veces. La primera dice la palabra de Dios: cuando le dicen el soldado y los que mandó Elías, que le dicen:
Elías estaba sentado en la cumbre del cerro. El jefe le dijo: hombre de Dios, el rey manda que bajes. Entonces dice la palabra de Dios que respondió Elías al jefe de los 50 hombres: si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus hombres. Bajó fuego del cielo y los devoró a todos. O sea que si era el hombre de Dios, el siervo de Dios. Entonces los manda una segunda ocasión. Y Elías le vuelve a decir lo mismo a aquellas personas que mandó: si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo, los devora a ti y a tus hombres. Y volvió a bajar. Entonces manda una tercera vez Ocosías a que venga Elías. Y una tercera vez manda a la misma gente. ¿Y qué ocurre la tercera vez? Dice la palabra de Dios: volvió el rey a enviar un tercer jefe, una tercera vez, con 50 hombres. Este, al llegar, cayó de rodillas ante Elías y le dirigió estas palabras: hombre de Dios, te ruego que me perdones, así como a mis 50 hombres. Todos somos siervos tuyos. Ya sé que bajó 2 veces fuego del cielo y ha consumido a los 50 hombres con sus jefes. Ahora pues, dígnate a perdonarme la vida. Entonces el ángel de Yahvé le dijo a Elías: baja con él y no lo temas. Se levantó pues y bajó con él a donde el rey. Elías entonces ya baja a donde está el rey, a donde está Ocosías. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando ya bajó, aquel le dijo, Elías le dijo a Ocosías, cuando ya estuvo frente a él. Cuando entonces Elías ya quiso consultar a Yahvé por medio del profeta, por medio del siervo de Dios, pero Yahvé ya no le perdonó ese error. No le perdonó el que lo bajara hasta abajo y quisiera poner a otra persona o a otra cosa por encima de él. Eso a Dios no le agrada, hermano. Tenlo presente. A Dios no le gusta que tú lo bajes abajo para subir otra cosa que no tiene poder, no tiene nada. Grábatelo, hermano. No lo hagas. Porque hoy Dios está diciendo que eso a él no le gusta. Entonces dice la palabra de Dios: cuando bajó Ocosías ante el rey, dice, y bajó con él a donde el rey. Aquel le dijo: escucha esta palabra de Yahvé. Le dice Elías a Ocosías: ¿por qué enviaste mensajeros para consultar a Belzabú, dios de Acarón? ¿Por qué enviaste a mensajeros a consultar a Belzabú, dios de Acarón? Por eso, de la cama donde te acostaste no te levantarás y ahí morirás. O sea, Yahvé no le perdonó el que lo hubiera bajado hasta abajo para poner a otro por encima de Yahvé. No le gustó a Dios y no se lo perdonó, hermanos. Y aun cuando Elías estuvo frente al rey, ante Ocosías, le dijo claramente que por haber mandado a la gente a consultar al Belzabú en vez de consultarlo a él, le dice: escucha esta palabra de Yahvé. Le está diciendo Elías a Ocosías: porque enviaste mensajeros para consultar a Belzabú, dios de Acarón, por eso de la cama donde te acostaste no te levantarás y ahí morirás. Ocosías esperaba que a lo mejor le dijera que sí se iba a levantar de la cama, porque ya lo estaba consultando ahora sí a Yahvé. Pero no. Yahvé ya no le perdonó ese error y le confirma lo que le mandó decir por medio de los siervos que mandó a consultar a Belzabú. Se lo confirma Yahvé por medio del profeta Elías y le dice que por ese motivo él, por eso, de la cama donde te acostaste no te levantarás y ahí morirás. En efecto, dice la palabra de Dios, murió en efecto según lo había dicho Yahvé por boca de Elías. Murió porque Dios no le perdonó. No le perdonó el que a Dios lo bajara hasta abajo para que él ponga a otra persona por encima. No le perdonó eso, hermanos. Porque cuando alguien hace eso,
que en vez de consultar a Dios y decirle a nuestro Padre Dios Yahvé lo que necesitamos, en vez de ir con Él para que nos ayude a resolver cualquier cosa, ya sea enfermedad, ya sea problemas, en vez de ir con Él, vamos con otras personas, hacemos esto, hermanos. Bajamos a Dios de arriba y ponemos a otras personas por encima de Dios. Y a Dios eso no le gusta, eso lo detesta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tenemos un Dios que es muy celoso. Así de que entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Tú y yo servimos al único Dios verdadero, Yahvé. Entonces, si tenemos un problema, una dificultad, una enfermedad, o sea, lo que sea, hay que ir a consultar a nuestro Padre Dios Yahvé para que Él nos ayude y para que Él nos dé la respuesta adecuada. No hay que hacer lo que hizo Cosías de querer buscar a otras personas para que nos ayuden. No, hermanos, no hagas eso, porque a Dios no le gusta. Bien, mis hermanos, me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos en nuestras manos, que la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, porque al ponerla en práctica en nuestra vida, estamos siendo primeramente obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos en nuestra vida. Y estamos cambiando a la persona nueva que Dios quiere que hagamos. Porque cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos dice que hagamos en nuestra vida, vamos cambiando nuestra vida a la persona nueva que Dios quiere que tú y yo seamos. Dios quiere que tú y yo seamos personas nuevas. Dice la palabra de Dios, que dejemos al hombre viejo y nos convirtamos en el hombre nuevo. El hombre viejo, dice la palabra de Dios, que es Adán. El hombre nuevo es nuestro Señor Jesucristo. Y es al que Dios quiere que nos vayamos convirtiendo. Por eso, cuando somos obedientes a lo que Dios nos dice, nos vamos convirtiendo poco a poco al hombre nuevo que es nuestro Señor Jesucristo y que Dios quiere que tú y yo seamos. Me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Padre hermoso y Dios y verdadero Yahvé. Gracias te doy, papito hermoso, por la salud y las fuerzas que me has dado para poderme yo mover y hacer todas mis actividades día tras día. Gracias te doy, oh Padre Dios Yahvé, por las bendiciones que tú derramas día tras día sobre mi persona y sobre toda la humanidad, papito hermoso. Quiero pedirte humildemente, Señor, que no permitas que nos perdamos en este mundo, que no permitas que nos desviemos del camino que tú nos has dejado y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces. Y queremos alabarte por medio de esta alabanza, reconociendo que eres el único y Dios verdadero Yahvé que tiene el poder para liberar, para sanar, para restaurar y para dar vida. Y por eso queremos alabarte con esta alabanza. También queremos por medio de esta alabanza darte las gracias por todo lo que nos das día tras día, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé.
Señor, eres mi Dios, mi Rey, el dueño de mi ser, omnipotente y fiel. Toma lo que yo soy, toma todo de mí, y haz lo que quieras tú, para tu gloria. Alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, mi Dios, seguro en ti, mi Dios. Donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios. Permíteme llegar hasta el fin. Mi alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios. Permíteme llegar hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos guíe día a día por el camino correcto, por el camino que nos lleve a la vida eterna.